agosto, aquí en nuestra tierra, en Canarias, autónomos y empresas están recibiendo notificaciones de sus servicios de prevención laboral para medir el gas radón en sus locales tras la nueva instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear, una norma que afecta a 50 municipios de Gran Canaria y Tenerife. Hoy queremos entender mejor en qué consiste esta obligación, qué es exactamente el radón y qué riesgos entraña nuestro archipiélago. Nos acompaña Claudio Briones, que es investigador del Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Vamos a empezar explicando qué es el gas radón, cuáles son sus características principales. Bueno, el gas radón es un gas natural de carácter radioactivo que, bueno, es incoloro, es inoloro, es insípido, es difícil en ese sentido de detectar su presencia. De todas maneras, todo el mundo recordará el radón como uno de los gases nobles de la tabla periódica. Y cuando hablamos realmente del radón, estamos hablando de el más abundante es el isótopo, el radón 222, que pertenece a la cadena de desintegración del uranio 238, y básicamente es como bien decías, tiene un carácter radioactivo, es inestable, se desintegra y forma otros elementos que también son radiactivos a su vez. El asunto es que este uranio 238 del que hablaba, en su cadena se llega a formar hasta el radio 206 y ese está en determinadas concentraciones en rocas y suelos. Bueno, pues en estado sólido. Es el padre directo del radón, y una vez que se desintegra y forma el radón, está en estado gaseoso y sube a la atmósfera, y ese podemos nosotros pues respirarlo y bueno, básicamente en altas concentraciones podría ser peligroso. No en sí mismo el radón, sino sus descendientes en estado sólido, como el plomo, el polonio, unos determinados isótopos del plomo y el polonio, que se adhiere a aerosoles del aire y podemos inhalarlos, y eso se deposita en los tejidos pulmonares y podría provocar enfermedades pulmonares. Por lo tanto, no sé en qué medida en Canarias todos convivimos con el gas radón. Lo que pasa que depende de la concentración que haya, puede suponer un problema o no para la salud. ¿Le he entendido? ¿Es así? Efectivamente, el radón está básicamente en concentraciones muy bajas en el aire exterior. Básicamente, como te decía, pues está en rocas y suelos, y de forma natural pues va hacia la atmósfera. El problema está no en el exterior, sino en determinados espacios cerrados y poco ventilados, sobre todo en edificios, serían en plantas bajas o plantas bajo rasantes, ¿no?, de sótanos, o en galerías, cuevas y así. Y esas altas concentraciones, bueno, que también va a depender del tipo de suelo. No todos los suelos son propensos a la emanación de radón. Hay suelos mucho más propensos, y esos edificios que estén ubicados en esas zonas, pues puede tener concentraciones altas. Y ya no es tanto la concentración, que es verdad, podemos tener concentración alta, sino estar expuestos durante mucho tiempo a esas concentraciones altas de radón, lo que puede afectar al ser humano. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo considera la segunda causa de cáncer de pulmón. ¿En qué medida debemos preocuparnos en Canarias, según donde estamos, a raíz de esa publicación del Consejo de Seguridad Nuclear, como decía antes, que ha publicado un mapa que afecta a 50 municipios de Canarias? Claro, cuando hablamos de radiación, de problemas de salud, de posibilidad de cáncer de pulmón, puede generar cierta preocupación, claro. Sí, claro. Es verdad, la Organización Mundial de la Salud ha establecido eso. Habla del segundo causante, ¿no?, después del tabaco. Si bien es cierto, yo hago esta comparativa para que la gente un poco pueda medir lo del segundo, ¿no? Porque, bueno, si es una carrera, bueno, esta también es otra comparación, pero si yo corro solamente contra Usain Bolt, pues bueno, pues yo soy el segundo, ¿vale? Claro. Pues vale, pero y es un poco igual, ¿no? Es decir, para mí lo del tabaco, pues como si te compras 10 boletos de lotería para la lotería, y el radón 1. Es decir, la diferencia es bastante grande. Aquí lo que habla es
que el radón es el segundo causante del cáncer del pulmón después del tabaco, pero claro, muy por detrás del tabaco. Y efectivamente, esta instrucción que hablaste, que salió hace poco del Consejo de Seguridad Nuclear, la IS 47, que establece un listado de municipios de municipios en riesgo, ¿no? Dentro de todo a nivel nacional, y que en España afecta fundamentalmente a todos los municipios de Gran Canaria y prácticamente todos los municipios de Tenerife, excepto La Guanche y San Juan de la Rambla. Pues bueno, establece que esos municipios, bajo la información que hasta el momento disponía el Consejo de Seguridad Nuclear, pueden estar más expuestos pues, por los estudios que han hecho hasta el momento. Y bueno, yo creo que la preocupación es básicamente el hecho de que sea un riesgo no quiere decir que indefectiblemente uno vaya a tener algo. Es decir, es como un riesgo, puede ser un riesgo de caída o tener un escalón muy alto en un sitio, pero si lo simbolizas, si estás informado, si sabes dónde está, pues puede ser este riesgo lo puedas canalizar bien, es decir, tener información, estar formado al respecto, conocer, hace que minimices ese riesgo. El riesgo existe, ¿vale? Pero no tienes por qué caerte, ¿no? En este caso, con el ejemplo del escalón o con el tema del radón, pues que vayas a sufrir ningún tipo de enfermedad. Y una vez que tienes esa información, por ejemplo, en estos locales, como estamos contando, a los que les está llegando esas notificaciones, en el caso de que tengan esas altas concentraciones, o por lo menos que sepan que tienen esa concentración de gas radón, ¿qué pueden hacer? ¿Se puede reducir esa concentración de alguna forma? ¿O qué medidas se deben tomar? Efectivamente, digamos, establece, ya no solo la instrucción esta, pues establece unos criterios para las mediciones, pero es verdad que esto deriva también de un reglamento de protección de la salud frente a los riesgos derivados a la exposición de radiaciones ionizantes, que establece todo esto. Básicamente en empresas o en espacios de trabajo, el que sería el encargado de la actividad, el que tiene la responsabilidad, pues debe tomar unas determinadas medidas, pueden ser de hacer algún tipo de intervención sobre esos espacios, como puede ser generar la ventilación suficiente o hacer obras que permitan la instalación de barreras barreras antirradón o incluso sistemas de despresurización del terreno o espacios de contención ventilado entre, digamos, el suelo y el espacio habitado. Pero también como comentaba antes, el tema está también en la exposición de los trabajadores, es decir, todo lo que sea reducir la exposición, es decir, limitar el tiempo de exposición, reduciría, al final nos importa, es la dosis que recibe cada trabajador, porque puedes tener una alta concentración. Pongo un ejemplo, en un garaje tenemos concentraciones muy altas de radón, pero solo estamos 5 minutos para coger el coche e irnos, entonces tampoco es tanto el problema de tener una alta concentración como estar expuesto mucho tiempo a esas concentraciones altas de radón. Por tanto, también el reglamento establece medidas que van siendo de limitar la exposición del trabajador cuando esas medidas preventivas o esas medidas comenté antes no es capaz de reducir completamente las concentraciones de radón. ¿Y cómo se mide? ¿Es fácil medir esas concentraciones de radón? Hay muchos sistemas de medición para el radón. Si bien es cierto que el reglamento y la instrucción, incluso el código técnico de la edificación, establecen los detectores pasivos, los detectores básicamente son dosímetros, se llaman CR39, que son pequeños botitos muy chiquitillos que se ponen en los espacios de trabajo, en las viviendas, y eso en realidad el coste del material no es mucho. Lo cierto es que tiene que tanto suministrar como analizar esos detectores pasivos laboratorios acreditados por la ENAC, otro organismo de acreditación, y esas bueno, pues puede ser también una de las dificultades que pueden tener las empresas, pues encontrar esos laboratorios, que los suministren, que ellos poder
poner detectores en todos sus espacios, dependiendo de la magnitud de esta empresa o o de los locales que tiene, y tienen que estar al menos 3 meses de exposición, evitando siempre los meses de verano. ¿Por qué en verano? En verano se da la circunstancia normalmente, bueno, en principio son varios factores. Uno, en verano al hacer más calor, uno ventila más y podríamos tener una especie de, pongamos decir, una situación de falso negativo, o de realmente se diluye en el aire, las concentraciones realmente habría, porque abrimos las ventanas y se ventila más. Además, el radón llega a los espacios de los edificios por convección, porque va de un sitio con mucha más presión a un sitio con menos presión. Y estamos hablando de que en verano tenemos altas presiones, por tanto, el recorrido de esos gases, de ese gas radón, es menor que en invierno. Tenemos bajas presiones y por tanto hay un mayor diferencial de presión y por tanto una mayor recorrido o mayor rapidez para la entrada del radón en invierno. Por tanto, básicamente en invierno cerramos ventanas y encima hay más diferencia de presión, por tanto dentro de las habitaciones vamos a tener mayores concentraciones de radón. Nos decía que las mayores concentraciones son Gran Canaria y Tenerife. Ahí es además donde se establece esa instrucción, ¿no? Donde se deben medir esas concentraciones. ¿En el resto de las islas no hay radón o no se ha estudiado? Bueno, se ha estudiado en todas las islas. Nosotros, de hecho, el equipo IC Radón al que pertenezco, estamos investigadores de la Universidad de La Laguna, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y trabajamos conjuntamente con el Laboratorio de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Hemos elaborado nuevos mapas de riesgo de radón de todas las islas. Y esos mapas además podrían, una vez que a través del Plan Nacional contra el Radón se renueven esos mapas de riesgo municipales que, por ejemplo, en este año han publicado en el IS 47, pues en principio seguramente variarán, ¿vale? Tenemos a la vez más información. Y como me comentabas, las islas no capitalinas, es verdad que son islas fundamentalmente, así todas, basálticas en su gran mayoría. El basalto es una roca mucho menos propensa a la emanación de radón y esas islas, salvo, vamos a poner así de excepción, la parte sur de La Palma, por la actividad reciente volcánica, digamos, ha experimentado ciertos niveles altos de radón. De resto, digamos, todas las islas no capitalinas presentan niveles bastante bajos de radón. En cambio, es verdad, tanto la Gran Canaria como Tenerife, no solo, es verdad, acabo de hablar del basalto y no todo el mundo pensará, bueno, yo creo que prácticamente todas las islas son basálticas, pero sí hay ciertas zonas de Gran Canaria y de Tenerife cuyas rocas son más ácidas, son tipo fonolita, traquita, y también las zonas de los suelos arcillosos, como los suelos de la laguna, que son un poquito más propensos a la emanación de radón, y por eso se forman esos zonas de mayor riesgo y esos municipios de mayor probabilidad de riesgo. ¿Y en las viviendas llegaremos a tener un certificado de radón como ocurre ya en otros países, aquí en Canarias? Pues la verdad, no lo sé, es ver, ciertos otros países tienen una suerte como lo del certificado energético que tenemos ya, ¿no? Aquí. Lo que sí es verdad que el Código Técnico establece que si nosotros vamos a llevar a cabo una serie de reformas, sí tenemos que aplicar la sección HS6 del Documento Básico de Salubridad, que viene a establecer medidas preventivas siempre y cuando nosotros o hagamos una reforma y vayamos a cambiar la envolvente del edificio o de la vivienda, o vayamos a hacer un cambio de uso. En ese sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta que si estamos en una zona según establece esta lista municipal del Consejo de Seguridad Nuclear, de zona de alto riesgo, como puede ser prácticamente la totalidad de los municipios de Tenerife y Gran Canaria, sí que tendremos que llevar a cabo
esas medidas y justificarlas mediante proyectos. De todas maneras, no me consta que vaya a haber un certificado como tal, pero sí es verdad que se tiene que tener en cuenta. ¿Y por qué es tan importante esta concienciación, la implicación de trabajadores, empresas, administraciones en este asunto para la prevención de riesgos por radón? Es importante, por lo comentaba antes, es decir, al fin y al cabo, tener algo supone un riesgo, no quiere decir que el riesgo se consuma, es decir, que nosotros vayamos a tener algún tipo de problema, pero no atenderlo sería una negligencia, es decir, existe el radón y supone un problema para el ser humano. Pues sí, lo dice la Organización Mundial de la Salud y bueno, ese hecho tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Tenemos que entrar en pánico? Tampoco, o sea, es decir, simplemente tenemos que formar, informar y ser conscientes de ello. Supone mucho, quizás, problemas para las empresas, por al final hago otra cosa más que hay que hacer, otros gastos, pero hay que verlo como cualquier otra medida de prevención de riesgos laborales. Es decir, pues bueno, pues existe esto, quizás no lo conocíamos anteriormente, pero eso existe y tenemos que asumirlo y bueno, conocerlo, que conocer no quiere decir que vayamos a sufrir ningún tipo de problema. Claudio Briones, investigador del Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de La Laguna. Gracias por habernos atendido. Conocemos un poquito más sobre este gas que sigue siendo noticia por esta cuestión, estas novedades, y a ver qué tal asumen los empresarios, los autónomos, pues esta nueva instrucción para evitar problemas y bueno, y ver si realmente se va implantando finalmente próximamente, como se les ha indicado. Gracias por venir. Muchas gracias y siempre a vuestra disposición. La Alpispa. Canarias desde